Chile es uno de los países más prósperos de América del Sur y como tal, a menudo se presenta como un punto de comparación con sus vecinos que han luchado con la inestabilidad crónica y la mala gestión económica. Vamos, exploremos el planeta. La realidad, sin embargo, es que Chile es una nación muy única que, a pesar de habitar la misma región geográfica general, tiene mucho más en común con países al otro lado del mundo que con los de su mismo continente. Esa prosperidad económica también vale la pena investigar, porque, además de ser uno de los países más ricos de la región, también es uno de los más desiguales del mundo. Bajos impuestos, regulaciones laxas y un entorno extremadamente amigable con los negocios han hecho que muchos economistas y comentaristas se pregunten si este es el secreto de su éxito o si ha vendido a su gente, sus recursos y su futuro. A pesar de algunas métricas económicas positivas en la actualidad, las preocupaciones sobre esa desigualdad no desaparecen y el país está entrando en una posición peligrosa en la que su gente tiene suficiente para pelear, pero también no tiene mucho que perder al alzar la voz. Esto por sí solo es algo que hemos explorado muchas veces en este canal. Pero más allá de esos problemas internos, vale la pena entender lo que podrían significar para sus interacciones externas con el resto del mundo. Cuando pensamos en recursos naturales, tendemos a pensar en petróleo o tal vez mineral de hierro. Pero estos son relativamente comunes, y aunque existen cárteles como la OPEC para restringir la oferta, sigue habiendo una variedad relativamente diversa de proveedores de los cuales las personas pueden obtener su jugo de dinosaurio. Chile, por otro lado, es responsable de exportar 1/3 del cobre mundial, ¿verdad? Dado que este material está entrando en más y más productos manufacturados que nunca antes, se ha convertido en una potencia minera al ser, posiblemente, demasiado complaciente con las empresas extranjeras de recursos. Y si su gente decide que ya no quiere seguir regalando sus recursos, podría tener grandes repercusiones para la economía global. Así que Chile es más que un estudio de caso sobre el relativo éxito de una nación sudamericana o los problemas de baja imposición y regulación. Es un país importante para observar, puramente por nuestros propios intereses egoístas. Entonces, ¿cómo se convirtió Chile en la aparente historia de éxito que es hoy? ¿Se ha traducido realmente ese éxito en una alta calidad de vida para su gente? Y finalmente, ¿podría el país abordar estas preocupaciones sin paralizar algunas de las industrias más importantes del mundo? Una vez que hayamos resuelto todo eso, podemos poner a Chile en la tabla de clasificación de economías explicadas. El uso de energía sigue una relación casi 1 a 1 con el PIB de un país. Cuanta más energía consume un país, más alto es su PIB. Pero, por supuesto, un país necesita nuevos pequeños negocios para crear las oportunidades que todo tipo de uso de energía, combustibles fósiles o no, desbloquean. Después de declarar su independencia de España en 1818, le tomó décadas al gobierno chileno encontrar su rumbo. Pero el producto de estas luchas políticas resultó en el nombramiento de liderazgos con prioridades diferentes en comparación con sus vecinos del siglo XIX. A medida que se desarrollaba su constitución, quedó claro que el objetivo principal era construir un gobierno favorable a los negocios. Por supuesto, esto no significa que Chile fuera una democracia pura con los intereses del pueblo en mente. Lejos de eso. Sin embargo, sí vieron períodos en los que las administraciones transferían el poder pacíficamente después de, aunque largos, períodos, y la paz es la palabra clave aquí. Claro, los períodos eran largos, se libraron guerras y el poder transferido era a alguien cercano a la administración anterior. Pero la estabilidad interna inicial de Chile fue algo que muchos otros países latinoamericanos no pudieron o no pueden lograr. Una estabilidad que permitió al país concentrarse en metas económicas sin que éstas fueran deshechas por una ola continua de alteraciones políticas. Para 1870, Chile comenzó con su primer gran conjunto de proyectos mineros, con su PIB per cápita siendo el doble que el de México en 1896. Poco después de esto, esta estabilidad comprometida fue brevemente interrumpida por una guerra civil originada por el deseo de cambiar la ley constitucional al entrar al siglo XX. Después de eso,
Chile comenzó a aprovechar sus recursos para invertir en proyectos de infraestructura, educación y otros beneficios públicos que alentaron a los trabajadores calificados de Europa a establecerse en las principales ciudades portuarias. Es importante notar que el primer período de paz de Chile ayudó a fomentar el crecimiento industrial, porque lo que siguió los llevaría a estancarse durante casi un siglo. El compromiso faustiano de tener líderes fuertes que al menos mantenían la economía en marcha empezó a desmoronarse, lo que desató una serie de conflictos internos que forzarían a Chile a unirse a muchos de sus vecinos inestables con su propia serie de golpes de Estado, a menudo nacidos del deseo de mejorar las condiciones laborales. No fue hasta los años 80, cuando el régimen reinante enfrentó presiones de la oposición luego del fin de un mandato de 8 años, que Chile empezó a sanar políticamente y económicamente. Así que el país pasó de éxito a fracaso y de nuevo a éxito, lo que, por razones obvias, es muy interesante para muchos países de América del Sur y el resto del mundo para ese caso. Entonces, ¿cómo lo hicieron? El período de recuperación del país fue un poco un milagro económico, énfasis en un poco, porque tomó una cantidad tremenda de trabajo y, más importante aún, de restricción para poner a Chile de nuevo en el mapa como un ejemplo de prosperidad latinoamericana, al menos sobre el papel. La historia de origen de cómo esto llegó a ser fue bastante extraña. Muchos países latinoamericanos tienen empresas estatales y muchos países en el extranjero hacen que funcione. Noruega es un ejemplo perfecto de eso. Pero en muchos países sudamericanos, donde los sistemas no están afinados para verificar y regular la administración, bueno, la corrupción y el desfalco, se ha sabido que ocurren. Comenzando en los años 70 y 80, antes de la democratización, Chile comenzó a privatizar con la orientación de un grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys. En ese momento, Chile era un país en desarrollo dentro de la tradición del derecho civil. Los grupos empresariales chilenos eran jóvenes y estables, y al comienzo de los años 70, solo alrededor del 20% de las empresas cotizadas en bolsa estaban afiliadas a un grupo empresarial. Para 1990, esta afiliación aumentó a alrededor del 70% de las empresas cotizadas, con empresarios externos reemplazando gran parte de la aristocracia burocrática que había estado al mando durante décadas. Esto fue resultado de lo que uno podría llamar un programa de reeducación, quizás la historia económica más controvertida de Chile hasta el día de hoy. Hasta aproximadamente 1973, la mayoría de los países latinoamericanos operaban sus economías basadas en los principios defendidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, o CEPAL, un fuerte proteccionismo estatal y desarrollo interno, priorizando la industrialización como una forma de salir del subdesarrollo. Por supuesto, esto es solo una manera colorida de decir que el continente compartía un interés en el dominio estatal, sintiendo que la competencia de mercado libre no era la única manera de entrar en el panorama industrial moderno. Pero todo esto ocurría en el auge de la Guerra Fría y el país del Águila Calva al norte no estaba dispuesto a ceder terreno. Así que desarrollaron un plan a largo plazo con las élites chilenas. Patrocinaron un acuerdo entre la Universidad de Chicago y la Pontificia Universidad Católica de Chile, o PUC, firmado en los años 50, que permitió el intercambio de profesores y becarios de posgrado. Ahora, una pequeña nota al margen es que la Universidad de Chicago ha sido históricamente una gran defensora de las virtudes del mercado libre y tiene una reputación por promover generalmente las virtudes de desregular tanto como sea posible para permitir que el negocio competitivo haga lo suyo sin la interferencia de un gobierno ineficiente. Lo más famoso, esta escuela de pensamiento de Chicago está asociada con Milton Friedman, quien fue profesor allí en ese momento, pero fue apoyada en gran medida por el resto de la facultad también. De todos modos, este proyecto de Chile trajo a 26 estudiantes chilenos a Chicago entre 1956 y 1964, donde luego fueron enviados de vuelta para tomar el control de la Escuela de Economía de la PUC. Cuando estaban en ascenso de vuelta en Chile, si los Chicago Boys eran preguntados acerca de su vocación, decían que eran científicos apasionados que estaban impulsados únicamente por la verdad objetiva.
pero muchos hoy argumentan que sus motivos eran mucho menos puros de lo que pretendían. Sea como sea, este fue un proceso lento. No fue hasta 1975 que el líder de los Chicago Boys fue nombrado ministro de Economía de Chile, donde comenzaron a hacer esfuerzos para combatir la hiperinflación causada por el último acto de administración, esfuerzos que no habrían sido posibles si el gobierno actual no les hubiera dado casi total autonomía. Estas circunstancias extremas les dieron el poder para aplicar su propio tratamiento de choque económico. El objetivo de los Chicago Boys aquí promovió drásticos recortes en el gasto público y la inversión social. La producción industrial cayó un 28% en 1975, mientras que el PIB bajó un 12.9%. La esperanza seguía siendo que las cosas tenían que empeorar antes de mejorar. Una vez que se dio la señal, el gobierno abrió rápidamente la economía, lo que implicó liberalizar los precios. Las tarifas aduaneras se redujeron de un máximo de 94% a un arancel general del 10% y algunos impuestos más altos fueron eliminados por completo. En su punto máximo, casi toda la industria chilena fue privatizada, junto con sectores como salud y educación, en un esfuerzo por despertar un sentido de competitividad en la economía chilena. Y por un corto tiempo funcionó, al menos parcialmente. La inflación siguió siendo alta, pero bajó de más del 200% a un promedio anual de 79.9%. Y la estrategia de mercado abierto sí fomentó más comercio y competencia. Pero luego vino el verdadero desafío que terminó con la participación activa de los Chicago Boys en la economía chilena, algo que afecta a los países en desarrollo de todo el mundo. La dependencia de las exportaciones combinada con políticas anticuadas. Cuando el precio del cobre cayó junto con las otras principales mercancías de exportación del país, el dólar estadounidense se apreció simultáneamente con un aumento en las tasas de interés, lo que hizo que la estancación de Chile se convirtiera en un gran problema. Y estas mejoras recientes y las fortalezas exportadoras de largo plazo ya no los aislaban de los cambios fuera de sus fronteras. Una razón principal de esto fue que el Banco Central de Chile había vinculado su moneda al dólar estadounidense en 1979, con un énfasis en reducir la tasa de devaluación. Una vez más, el objetivo del país era acercar la inflación a los niveles internacionales. El gobierno también creía que el anuncio previo de la devaluación ayudaría a eliminar la incertidumbre y alinear las tasas de interés internas con las extranjeras. Levantaron las restricciones comerciales, redujeron los aranceles, todo en un esfuerzo por decirle al mundo que Chile nuevamente estaba abierto para los negocios. Pero las nuevas y viejas políticas demostraron ser incompatibles. El capital se movía lentamente, las salidas estaban restringidas y la mayoría de las líneas de crédito a largo plazo estaban sujetas a la aprobación del Banco Central de Chile. Una crisis financiera se volvió inevitable, con un modelo de indexación problemático que ajustaba automáticamente los salarios con la inflación, provocó una espiral descontrolada de precios. El PIB cayó más del 14% en 1982, con el desempleo disparándose a alrededor del 24%, dañando gravemente o destruyendo por completo una gran parte de su sector bancario. Poco después de que comenzara el colapso, los Chicago Boys fueron disueltos y una revolución utilizando un acuerdo de 8 años en la constitución del régimen, restauró la democracia para Chile y su pueblo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Después de la transformación de Chile, solo tomó alrededor de un año, entre 1982 y 1983, para que el país comenzara a recuperarse. Y desde entonces, el PIB de Chile ha seguido subiendo con relativa estabilidad hasta el día de hoy. Por supuesto, gran parte de esto se debe al estatus legendario de Chile como proveedor global de cobre. Como el mayor productor del mundo, Chile es responsable de 1/3 de la producción mundial, y no se espera que esto cambie en el corto plazo. Si acaso, Chile probablemente se beneficiará de la creciente demanda, ya que una cantidad significativa de la tecnología moderna depende de la conductividad del metal para funcionar. Hay otras partes de la maquinaria chilena que también están demostrando ser bastante competitivas, con un informe de 2022 que muestra que los sectores agrícola y relacionados representaron alrededor del 27% de las exportaciones nacionales.
En este momento, el sector de servicios chileno domina el pastel, contribuyendo con el 54.3% del PIB del país y empleando alrededor del 70% de la población, muy en línea con la mayoría de las economías avanzadas. Estos son buenos números. Números que en la superficie deberían traducirse en mejoras en el estilo de vida casi universales para la población. Y sin embargo, lo que ha sido bueno para Chile no necesariamente ha sido bueno para los chilenos. Verás, cuando los Chicago Boys se fueron, sus políticas controvertidas, en su mayoría, no lo hicieron. Claro, parte de la privatización dramática se moderó en un esfuerzo por mejorar y restaurar los programas sociales. Pero las quizás demasiado amigables regulaciones para los negocios, o la falta de ellas, permanecieron. Entre 1990 y 1998, el PIB chileno previamente devastado creció un 7.1% anualmente. La inflación cayó al 11.7% y el desempleo bajó al 7%, mientras que la pobreza disminuyó de manera constante hasta alcanzar el 8.6% en 2017. Para algunos, esta prosperidad económica fue el producto del esfuerzo de los Chicago Boys para liberar la economía. Argumentan que el milagro económico pudo haber ocurrido después de la democratización, pero que la política económica por su propia naturaleza es lenta, lo que significa que todos los beneficios que el pueblo chileno tiene hoy nacieron de las semillas plantadas en los 70s y principios de los 80. En resumen, suponen que la aceptación de las políticas por parte del gobierno después de la revolución prueba que la economía no habría mejorado sin ellas. Para los críticos, esta es una historia incompleta, y tienen un argumento bastante válido. La razón principal tiene que ver con los efectos que este milagro ha tenido en la distribución de la riqueza. Sí, Chile tiene un impresionante PIB per cápita para la región, alrededor de $16.500 estadounidenses. Sin embargo, la mitad de los trabajadores chilenos ganan $6.320 estadounidenses o menos anualmente o alrededor de $550 por mes. Alrededor del 50 al 60% de los ingresos los gana el 20% más rico de la élite chilena, lo que a su vez hace que la desigualdad de la riqueza sea aún peor, ya que es muy difícil ahorrar dinero con un ingreso que es relativamente bajo en comparación con el promedio nacional que está elevado en gran medida por las personas en la cima. Entre 1919 y 1922, Chile experimentó una serie catastrófica de protestas, que costaron una estimación de $3.500 millones en daños a la propiedad, lo que resultó en la pérdida de alrededor de 300.000 empleos. En los últimos años, el gobierno ha sido cada vez más abierto a hacer concesiones, incluso llegando a ofrecer cambiar su constitución para apaciguar a la población. Pero será difícil satisfacer estas demandas sin asustar a las empresas internacionales con grandes operaciones en el país que son responsables de gran parte de ese éxito de portada para empezar. Entonces, ¿puede el país abordar estas preocupaciones sin alterar las cadenas de suministro globales? Bueno, las reformas sociales podrían ser un buen comienzo, tomando algo de esa riqueza destacada y destinándola a cosas simples como la educación pública. No solo puede darles a sus trabajadores una oportunidad para competir, sino que también puede aumentar la productividad general. El problema con estas soluciones idealistas, sin embargo, es que toman tiempo. Invertir en la educación de un niño hoy no proporcionará retornos económicos hasta que sean un miembro productivo de la fuerza laboral. Ahora, la buena noticia es que la situación está mejorando lentamente. Hoy en día, la desigualdad de ingresos, medida por su coeficiente de Gini, está justo en línea con los E.U, bajando significativamente de los niveles extremos de los años 80. Aunque para ser justos, los EEUU no es exactamente un faro de igualdad social, y quizás más importante aún, es un país mucho más rico en general. Así que aunque la distribución de los ingresos pueda ser similar, los trabajadores más pobres de los EEUU todavía comparten un pastel de ingresos mucho más grande en general. De cualquier manera, si Chile quiere hacer cambios reales para mantener su reputación de estabilidad en América Latina, finalmente tendrá que introducir reformas que desvíen sumas mucho mayores de dinero hacia las fuerzas laborales mal pagadas en las industrias que lo exigen, que parece ser lo que al menos parte del sistema está fomentando.
también necesitarán diversificarse. Incluso si la demanda de cobre y litio está en aumento, depender de un recurso no renovable nunca ha demostrado ser sostenible. En apariencia, Chile es una economía próspera con el PIB per cápita más alto del continente, incluso después de los eventos recientes. Pero es un país plagado de la clase de desigualdad que puede socavar genuinamente mucha de esa estabilidad y crecimiento. Incluso si no es una revolución total, las personas en situaciones difíciles apoyarán a figuras políticas que ofrezcan soluciones más extremas a estos problemas urgentes. Bien, ahora es momento de poner a Chile en el tablero de clasificación de economía explicada, comenzando como siempre con el tamaño. Chile tiene un PIB de 335.000 millones de dólares estadounidenses, lo que lo convierte en la 45ª economía más grande del mundo, justo detrás de Pakistán y justo adelante de la República Checa. A pesar de su relativa estabilidad y prosperidad, esto aún lo pone por detrás de Brasil, Argentina e incluso Colombia, entre sus vecinos solo por producción bruta, y obtiene un 6 de 10. Ahora, en gran parte, eso es solo porque Chile tiene una población significativamente más pequeña que estos otros países, con solo 19 millones y medio de personas, lo que significa que su PIB per cápita es mucho más alto, justo por encima de los $17.000 estadounidenses. Y esto lo convierte en una de las economías más productivas de la región por persona, solo cayendo ligeramente por detrás de Uruguay y Guyana, que son economías mucho más pequeñas. En general, esto pone a Chile alrededor de un 50% por encima del promedio mundial del PIB per cápita y obtiene un 6 de 10. La estabilidad y la confianza son buenas para la región, lo que lo ha convertido en un destino popular para empresas internacionales y operaciones que desean hacer negocios en Sudamérica, pero no quieren estar directamente expuestos a la inestabilidad política que ha plagado a muchos de los otros países. Chile ha tenido una estabilidad monetaria bastante robusta, buenos derechos de propiedad y los segundos niveles más bajos de corrupción percibida en el continente, nuevamente solo detrás de Uruguay. Ahora bien, aún no es perfecto en absoluto, y una dependencia excesiva de los recursos naturales y una resistencia general a la libertad total que las empresas han tenido en el país durante las últimas 4 décadas podrían volver a agitar las cosas. Y para ser sincero, ser el país más estable de Sudamérica es como tener los mejores dientes en el Reino Unido de todos modos. Obtiene un 7 de 10. El crecimiento ha sido fuerte, aunque un poco inestable en la última década, con altibajos causados por cambios en los precios de las materias primas y los flujos de inversión. Aún se mueve en la dirección correcta, sin embargo, y obtiene un 7 de 10. La industria se ve muy favorecida por su ambiente amigable con los negocios, pero hay un acto de equilibrio que encontrar aquí. Hay una diferencia entre hacer que las cosas sean fáciles para que nuevas empresas se lancen y dejar que las empresas internacionales se paseen por la economía. Si bien probablemente todavía está encontrando ese equilibrio correcto y dependiendo tanto de las exportaciones de recursos naturales, obtiene un 6 de 10 en conjunto. Gracias por ver, amigo. No olvides darle like y suscribirte al canal para seguir explorando el planeta. Adiós.